A lo largo de más de 1000 capítulos hemos navegado por un mar de misterios y leyendas, pero de todos los secretos que el mundo de One Piece guarda, hay uno que ha permanecido inalterable, una verdad que siempre hemos aceptado sin cuestionar. Unos la llaman un milagro, otros la llaman un castigo divino. Es la maldición del mar, la regla de oro que obliga a todo usuario de una fruta del diablo a hundirse como una roca si se sumerge en el océano. Es una ley de la naturaleza, una regla fundamental del universo de One Piece, o eso es lo que siempre nos han hecho creer. Hoy vamos a sumergirnos en una teoría tan antigua como la serie misma, una idea que una vez que la oigas te obligará a replantearte todo lo que has visto, porque ¿y si las frutas del diablo no son un sistema de poder, sino el eco de un mito olvidado? ¿Y si no son un regalo del mar, sino un artefacto de una guerra milenaria que se libró en el pasado más remoto? Y sí, estoy hablando de un conflicto que se originó en la era más oscura, un enfrentamiento ancestral entre la luz y la sombra, un mito ancestral entre el dios del sol, Nika, y el diablo del mar, Davy Jones. Y si esta teoría es cierta, el enfrentamiento final por el One Piece no será solo por un tesoro, será la última batalla por la voluntad de la humanidad, una guerra por la libertad misma. Prepárense, porque lo que vamos a desenterrar hoy podría cambiar la forma en la que ves a Nika, a Barba Negra y a cada fruta del diablo que ha aparecido en la obra. Allá vamos. Para comprender esta teoría, primero debemos romper una de las primeras lecciones que aprendimos en One Piece, la idea de que el Haki y las frutas del diablo son sistemas de poder completamente separados, pero la verdad es que están intrínsecamente conectados. Piensen en el mundo de One Piece, donde incluso los objetos inanimados pueden tener una voluntad. Las espadas más poderosas, las Saiyo o Wazamono, tienen una voluntad propia. Enma, la espada de Oden, es conocida por extraer el Haki de su portador hasta el punto de la extenuación, como si estuviera probando la valía del portador. Las espadas malditas, como la Kitetsu, tienen la fama de elegir a sus portadores, y las espadas de los grandes espadachines, como Yoru de Mihawk, se han vuelto permanentemente negras gracias a la voluntad de su amo. Estas espadas no son solo herramientas, son contenedores de voluntad, dispositivos del Haki. Ahora apliquemos esa lógica a las frutas del diablo. ¿No hacen exactamente lo mismo? La Gomu Gomu no Mi o la Ito Ito no Mi modelo Nika esperó por un periodo de 800 años como si tuviera una conciencia propia, un anhelo de encontrar a su portador predilecto. El mismo Vegapunk dijo que la fruta parecía huir del gobierno mundial. Las frutas del diablo, al igual que las espadas, también tienen un despertar, un momento en el que la voluntad del usuario se fusiona por completo con la de la fruta. No es una mera evolución, es la máxima sintonía entre el cuerpo, el alma y el poder. Esta conexión, esta fusión de voluntades es la única explicación para el poder más grande del universo de One Piece. El Haki puede golpear a los usuarios de las frutas Logia. Durante mucho tiempo creímos que el Haki simplemente anulaba el poder, pero es más que eso. Es una batalla de voluntades. Cuando un usuario de Haki golpea a un usuario de Logia, lo que realmente está haciendo es sobreponer su propia voluntad, su Haki, a la voluntad de la fruta del diablo. Es voluntad contra voluntad. Es por eso que, como el mismo Kaido admitió, solo el Haki lo conquista todo, porque el Haki es la manifestación de la voluntad, y la voluntad es la esencia de toda la fuerza. Las frutas del diablo son atajos, pero el verdadero poder siempre será el del individuo. Esto también nos da una nueva perspectiva sobre las frutas del diablo artificiales que hizo Vegapunk. Si las frutas son la cristalización de la voluntad, es lógico que las copias, creadas a partir de factores del linaje y sin el alma de la original, sean más débiles, sin la batería original. El Dr. Vegapunk puede copiar el programa, pero nunca podrá replicar la voluntad. La fruta de Momonosuke es una de las pocas excepciones, pero incluso Vegapunk la consideró un fracaso. Esto nos hace pensar que la esencia misma de las frutas es imposible de replicar, o por lo menos para un humano común. Si las frutas del diablo son la cristalización de la voluntad de los sueños, ¿quién fue su creador? La respuesta se encuentra en el mito más antiguo de la historia de One Piece, la figura del dios del sol, Nika. La teoría postula que Nika no solo es un dios de la libertad, sino un dios de la manifestación. En un momento del siglo vacío, Nika, al igual que Prometeo en la mitología griega, le dio un regalo a la humanidad:
la capacidad de hacer realidad sus sueños. Para ello derramó su propia luz en un árbol sagrado, un árbol divino que funcionaba como un catalizador para la imaginación colectiva. Piensen en el árbol del sol o en el árbol de los sueños. Los anhelos, fantasías y ambiciones de las personas fluían hacia él. El árbol, con la energía de Nika, las cristalizaba en forma de frutas. Quiero volar se convirtió en la Tori Tori Nomi, modelo Fénix. Quiero convertirme en fuego, en la Mera Mera Nomi de Ace. Quiero vivir para siempre, en la Ope Ope Nomi de Lo. La idea de que los sueños e ideas se vuelvan realidad ya ha sido probada con el Gear 5. Luffy, con el poder de Nika, puede hacer realidad cualquier cosa que su imaginación le dicte, por más absurda que sea. El puño que se convierte en un gigante, la risa que libera a la gente de sus cadenas. El Nika original hizo esto, pero a una escala divina, creando las frutas para la humanidad. Esto explica por qué las frutas son tan caprichosas y absurdas, porque son literalmente los sueños infantiles de la humanidad convertidos en realidad. Son la manifestación de la fantasía en su forma más pura, y al ser creados con la luz del sol, su poder es un regalo de libertad. Pero esta utopía de sueños hechos realidad tiene un fallo masivo, la maldición del mar. ¿Por qué todos los usuarios de frutas del diablo se hunden en el agua? La respuesta oficial, que es que el mar los odia, nunca ha convencido del todo. La teoría que vamos a analizar hoy propone que no es una ley de la naturaleza, sino un acto de sabotaje. La mitología pirata ya nos presentó al rival del dios del sol, a Davy Jones, el diablo del mar que arrastra a los marineros al fondo del océano. En One Piece su eco resuena en la Davy Back Fight y en el nombre de Rox, cuyo primer nombre, Di Shebek, podría ser una clave para la Davy en su nombre. La teoría es que en el siglo vacío Davy Jones fue el némesis de Nika, un ser de oscuridad, de envidia que buscaba la supresión de la libertad. Cuando Nika creó las frutas del diablo, Davy Jones no pudo destruirlas, en cambio usó su poder para maldecirlas. Al igual que Sauron forjó el anillo único para dominar los demás anillos de poder, Davy Jones imbuyó una maldición en cada fruta, asegurándose de que si un usuario se acercaba a su dominio, el mar sería arrastrado al fondo. Es el eco de una guerra milenaria entre la luz y la oscuridad, entre la libertad y la opresión. Y si esta teoría es cierta, su legado más grande vive en un personaje que conocemos muy bien, Marshall D. Teach o Barba Negra. La Yami Yami Nomi, la fruta de la oscuridad, no solo consume otras frutas, sino que también anula los poderes. En un mundo donde las frutas son la manifestación de la luz y la voluntad de Nika, la Yami Yami Nomi es la antítesis, es el poder de la maldición de Davy Jones hecha carne. Barba Negra no es solo un pirata, es el heredero de la voluntad de Davy Jones, un ser que busca consumir, anular y suprimir las voluntades de los demás. La historia de One Piece está llena de paralelismos que se repiten una y otra vez, y esta teoría nos da el más grande de todos, el conflicto del siglo vacío entre Nika, el sol, y Davy Jones, la oscuridad, que se va a repetir en el arco final, con Luffy representando al sol y Barba Negra a la oscuridad. El destino ha traído a estos dos personajes, los herederos de la luz y de la oscuridad, a un punto de colisión. Luffy, con la Nika, es el portador de la voluntad de la libertad y el poder para hacer los sueños realidad. Barba Negra, con la Yami Yami Nomi, es el heredero de la maldición de la supresión y el poder para consumir los sueños. La pregunta que esta teoría nos plantea es, ¿podrá Luffy, con su poder y su voluntad, no solo vencer a Barba Negra, sino también romper la maldición de las frutas del diablo? Si el hundimiento no es natural, sino el resultado de la maldad de un ser antiguo, la victoria de Luffy sobre Barba Negra podría tener una consecuencia a nivel cósmico. Podría significar que por primera vez en siglos, los usuarios de frutas del diablo podrán nadar de nuevo, liberados para siempre de la maldición del mar. La victoria de la luz sobre la oscuridad, la victoria de la libertad sobre la supresión, la historia de un mito que por fin, en la era moderna, tendrá un final feliz. Esto coincide exactamente con el papel que tendrá Luffy al final de la serie, el de liberar a todas las personas encadenadas. En resumen, esta teoría nos da una nueva perspectiva sobre el poder en One Piece. Las frutas del diablo no son un poder mágico, son dispositivos de Haki, cristalizaciones de la voluntad de la humanidad creadas por el dios del sol, Nika, a través de un árbol sagrado.
pero su don fue maldecido por el diablo del mar, Davy Jones, quien las condenó a hundirse para siempre, y su legado de maldad ha sido heredado por Barba Negra, el portador de la Yami Yami no Mi, la maldición hecha carne. El enfrentamiento final entre Luffy y Barba Negra no será solo por el One Piece, será la conclusión de un mito milenario. Si la maldición fue creada por una voluntad, ¿podrá ser desechada por una voluntad aún más fuerte? ¿La de un hombre que se convertirá en el rey de los piratas? Déjame en los comentarios qué opinas de esta teoría. ¿Crees que las frutas del diablo son realmente un regalo de un dios? ¿Y crees que Luffy finalmente liberará a todos los usuarios de frutas del diablo de su maldición? Si te ha gustado este análisis épico, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Nos vemos en el próximo vídeo, Nakamas.